Este ensayo es un resumen apretado de las características de la emigración cubana a los Estados Unidos desde el 59 hasta el presente, el papel que esa emigración ha jugado dentro del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, cómo ese papel ha afectado su relación con su país de origen y, por último, algunas aproximaciones sobre los retos más importantes que enfrenta esa emigración. La emigración después del triunfo de la revolución en el 59 sucede aproximadamente en 3 etapas con diferentes características y distintas actitudes políticas. La primera etapa fue inmediatamente después del triunfo de la revolución en el 59, cuando huyen los sectores vinculados a la derrocada dictadura de Batista y de inmediato la CIA recluta a muchos de ellos para participar en la guerra sucia contra el nuevo gobierno. A estos le siguen en los próximos pocos años los sectores de la población más afectados por las radicales medidas en los primeros años de la revolución. Poco después se marcha la clase media vinculada a los propietarios por empleo, vida social y otros factores, y sobre todo obedeciendo un terror casi irracional al socialismo, por un lado, y por otro la convicción de que los americanos pronto vienen y arreglan todo esto. Este éxodo inicial, y cito al director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, este éxodo servía para drenar el país del capital humano que demandaba el funcionamiento económico de la sociedad, desacreditar el modelo político y establecer la base social que prestaría sostén al movimiento contrarrevolucionario. Estos grupos empiezan a conformar lo que pronto se empezará a llamar el exilio cubano, aunque ya la inmensa mayoría de ellos se marchan voluntariamente y no experimentaban ninguna persecución. Los presidentes Eisenhower y Kennedy establecen los patrones fundamentales de la política hacia Cuba que perduran hasta hoy y que son, ante todo, el objetivo de cambio de régimen a través de un embargo, bloqueo, una guerra sucia hasta el presidente Carter y el uso propagandístico del exilio. El objetivo y casi todas las tácticas cobran fuerza desde muy temprano como una política de Estado, no de partido o gobiernos. Y en esa época también se empieza a estructurar en el sur de la Florida un ambiente dominado por la extrema derecha, dentro del cual serán socializadas las próximas emigraciones. El embargo-bloqueo permanece igual hasta hoy, con altas y bajas en su rigor durante distintas administraciones, salvo la ley Helms-Burton de 1992 que lo fortaleció. Al embargo se suman una larga lista de agresiones a Cuba, desde la invasión de Bahía de Cochinos, los intentos de asesinato de Fidel Castro, todo tipo de sabotajes y el rompimiento de relaciones, todo supuestamente justificado porque Cuba adopta un sistema socialista y recibe ayuda de la Unión Soviética en el medio de la Guerra Fría. También se establece la entrada libre de cualquier cubano o cubana que quiera emigrar a los Estados Unidos, una política de favorecer a los cubanos única en la historia de la política reciente de inmigración de los Estados Unidos, que no desaparece hasta la administración de Obama. El impacto del papel propagandista de la inmigración cubano-americana en la opinión pública estadounidense y también mundial no es de menospreciar. La imagen que se creó era de un pueblo supuestamente oprimido, cuya verdadera voz solo existía entre los exilados cubanos, así llamados, a pesar de que la mayoría de la población cubana apoyaba al gobierno revolucionario. Todos los presidentes que siguen adoptan la misma política, así confirmándola como una política de Estado que perdura hasta hoy, con solo algunas modificaciones tácticas de administraciones como las de los presidentes Carter y Obama, quienes persiguen un objetivo similar pero con métodos del llamado poder suave. Como respuesta a la política migratoria abiertamente hostil de parte de los Estados Unidos, el gobierno cubano establece desde muy temprano medidas que prohíben la inmigración, interrumpidas en distintos momentos cuando se levantan las prohibiciones. Estas medidas perduran hasta el 2013, cuando Cuba fundamentalmente abre sus puertas a cualquier ciudadano o ciudadana para viajar o emigrar legalmente al exterior,
algo que ha prácticamente eliminado las peligrosas e ilegales salidas por mar. La emigración se interrumpe brevemente por parte de los Estados Unidos con la crisis de los misiles del 62 y resurge del 65 al 73 con algunos sectores también de la clase media, así como personas inconformes con la dirección política del país y la creciente escasez de productos de consumo. Esta emigración también empieza a tener motivaciones de carácter más puramente económico, como otras del Caribe y Latinoamérica. En 1980, Cuba abre las puertas de salida por el puerto del Mariel y unas 125,000 personas abandonan el país. Lo más notable de esta nueva etapa de la inmigración es que sus participantes por primera vez no son de las clases altas y medias, como en las oleadas anteriores, sino que se parecen en su perfil demográfico y socioeconómico a la población de la isla, y con motivaciones que eran más de carácter económico que de carácter político. En 1994 se abre la tercera etapa, la llamada crisis de los balseros, cuando el gobierno cubano de nuevo abre las puertas a la emigración como respuesta a la tolerancia de los Estados Unidos a los cubanos y cubanas que llegaban a su territorio por salidas ilegales y sumamente peligrosas en rústicas balsas. Se puede decir que esta emigración de los balseros marca el fin de los emigrados que se marchan de la isla por rechazo a las radicales medidas de los primeros años de la revolución. La inmensa mayoría eran hombres jóvenes nacidos y formados en la sociedad revolucionaria, pero que aún así persiguen un mejor nivel de vida material y también demuestran algún descontento con la dirección del país. Hablemos un poco de las características del cubano-americano. La población de origen cubano en los Estados Unidos, los llamados cubano-americanos, era de aproximadamente 2,3 millones en el 17, con el 57% nacidos en Cuba y el resto sus descendientes que se autoidentifican como tal. Los cubanoamericanos constituyen un porcentaje minúsculo de la población estadounidense y un poco menos del 4% de la población hispana o latina, la cual incluye también a 33 millones de origen mexicano, 4,6 millones de boricuas, salvadoreños en un número parecido a los cubanos, así como muchas otras nacionalidades. Los Estados Unidos tienen un total de 47 millones de inmigrantes y los inmigrantes cubanos ocupan el 7º lugar en números. Los Estados Unidos han sido el mayor destino de la inmigración cubana y la gran mayoría, el 67% en los Estados Unidos, residen en 4 condados adyacentes en la zona conocida comúnmente como Miami. La edad media de los cubanoamericanos nacidos en Cuba es de 55 años, mayor que la de otros inmigrantes de 45 años y aún más que la de otros inmigrantes latinos, 36 años. Los ingresos anuales promedio de los hogares cubanoamericanos son considerablemente menos que el promedio del país, la diferencia de $46,000 a $62,000 al año, aunque son un poco mayor que el ingreso promedio de otros hogares latinos. El porcentaje de familias cubanoamericanas viviendo en la pobreza es 13%, el mismo que todos los otros inmigrantes latinos aproximadamente, pero más alto que el promedio nacional de 8%. Los inmigrados cubanos tienen un nivel de graduados de escuela secundaria o menos de 54%, mayor que el de otros inmigrantes de 49% y que el promedio nacional de 36%. Por otro lado, es muy notable que los descendientes mayores de 25 años alcanzan un promedio bastante más alto de títulos universitarios que la media nacional, los cubanos 59% y la media 36%, algo que refleja un importante logro de este sector de los descendientes. Los cubanos tienen un porcentaje alto de personas sin seguro médico de 18% comparado con la media nacional de 7 a 8%. También existe cierta evidencia que la cobertura de muchos es a través del llamado Obamacare, una ley que hoy en día se ve en peligro de desaparecer o debilitarse,
lo que aumentaría el porcentaje de cubanos sin cobertura. En resumen, estos y otros datos que no se destacan aquí, como el perfil ocupacional, la propiedad de casas y la proporción de dueños de negocio, indican un nivel socioeconómico intermedio entre todos los latinos en los Estados Unidos y la población nativa, y no un exilio dorado como frecuentemente se caracteriza. Vamos a un momento ahora al comportamiento político de la inmigración. Es harto conocido que la inmigración cubana históricamente ha mantenido un comportamiento político de derecha, sobre todo en asuntos relacionados con Latinoamérica y Cuba. Lo que se conoce menos es cómo este comportamiento se ha ido moviendo en dirección a un modus vivendi con la isla. La fantasía de que este año se cae Fidel se ha ido debilitando más cada día debido a numerosos factores como los cambios en las características de las distintas etapas, el asentamiento de esos emigrados al país adoptivo con la inevitable adopción de sus valores y también los cambios en el ambiente político en general, sobre todo el fin de la Guerra Fría y la sobrevivencia del gobierno cubano después del derrumbe de la Unión Soviética. Esta evolución ha venido sucediendo, no obstante el peligroso y asfixiante clima político dentro de la zona de Miami para esos pequeños sectores que empezaban a indicar un deseo de hacer las paces con la isla. Por ejemplo, en esa época visitar o hasta hablar de visitar a Cuba era anatema y se trataba como traición. El clima de enfrentamiento, emigración y Cuba empezó a cambiar en 1978, con la iniciativa del gobierno cubano de sostener un diálogo de acercamiento con los emigrados. Este paso inicial significó una decisión estratégica del gobierno cubano de establecer lazos con la emigración, separando estos lo más posible del conflicto Cuba-Estados Unidos. La política se ha mantenido desde entonces, con altas y algunas tristes bajas, pero en la misma dirección. Después de ese diálogo inicial con la inmigración en el 78, Cuba empezó a desmantelar las medidas que entonces prohibían las visitas de los emigrados a la isla. Y en el año siguiente, más de 100.000 emigrados visitaron la isla y ya en el 2018 se dieron más de 500.000 de visitas de emigrados a Cuba y decenas de miles de visitas de la isla a los Estados Unidos. Si saltamos al presente, podemos ver que en Cuba y en los Estados Unidos, consecuente con esa estrategia cubana, hoy en día se habla de encontrar maneras de incorporar a la emigración en la vida del país. Paralelo a estas medidas, y en gran parte como resultado de ellas, se empezaron a observar cambios en la actitud de los cubanos en cuanto a su relación con la isla, en dirección de lograr ese modus vivendi entre la emigración y el país. Aunque existen incontables ejemplos de ese proceso de distensión, pienso que la manera más eficaz de ilustrarlo es a través de los resultados de una serie de encuestas de opinión de cubanoamericanos que la Florida International University ha conducido cada 2 años en el centro del enclave de la emigración en el sur de la Florida. Los estudios se han realizado desde el 91 hasta este año y se conocen como el FIU Cuba Poll. Todavía a principios de la primera década de este siglo, esos estudios revelaban que una sustancial mayoría de los emigrados apoyaban el embargo, bloqueo y otras políticas de asfixiar a Cuba. Unos pocos años después, sin embargo, el apoyo a esas políticas había disminuido a menos de la mitad de la emigración y a bastante menos entre los descendientes más jóvenes. Una evolución similar se puede observar en el comportamiento electoral de los votantes cubanoamericanos. Durante décadas, esos votantes habían apoyado en gran mayoría al Partido Republicano, pero en las 2 elecciones de Obama, y alrededor de 45-50% votó a su favor, y Hillary Clinton ganó un 50% en las elecciones que perdió contra Trump en el 2016. El panorama estaba cambiando. De modo que hasta muy recientemente estos estudios parecían indicar una notable tendencia de apoyo a mejores relaciones con Cuba de parte de la emigración, junto con un creciente rechazo a las medidas del embargo bloqueo. De hecho, durante el segundo mandato de Obama,
el apoyo al embargo bloqueo rondaba por solo el 34% entre los cubanoamericanos, una cifra que hubiera sido insólita solo 2 décadas atrás. Sorprendentemente, sin embargo, la más reciente encuesta, poco antes de la contienda electoral de este año, reflejó un sustancial retorno hacia la derecha de la opinión pública cubanoamericana, subiendo al 60% a favor del embargo, en fuerte contraste con el 34% durante el último mandato de Obama. También se observa en este último sondeo un sorprendente 75% de simpatía o afiliación al conservador y hoy trumpista Partido Republicano entre los emigrados más recientes, esos llegados a los Estados Unidos desde el 2005. Además de estos resultados del Cuba Poll, las encuestas a pie de urna estiman que en estas recientes elecciones aproximadamente el 55% de los votantes cubanoamericanos apoyaron a Trump, a pesar de las crueles medidas de Trump que perjudican severamente a la emigración, como son la prohibición de vuelos directos a las capitales provinciales, el cierre de facto de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, lo que prácticamente elimina las visas de visita o de migración, y la imposición de enormes obstáculos para enviar remesas a las familias en Cuba. Por otro lado, la encuesta también ofrece otros resultados contradictorios. De acuerdo con el director del estudio, y ahora cito, los encuestados manifiestan el interés de mantener los lazos con la familia. Este interés está enraizado. Más del 50% viaja a Cuba y el 48% envía remesas para mantener vivos esos vínculos. Fin de cita. Y sorprendentemente, también apoyan en un 60% la suspensión de las medidas del embargo bloqueo durante la duración de la crisis del COVID-19. Si algunas de estas opiniones parecen contradictorias, es porque lo son. Se necesita más tiempo para entender si esos cambios de opinión entre los cubanoamericanos son duraderos o si solo reflejan un pasajero cambio por la demagogia de Trump, muy parecido al de muchos otros sectores en el país. Por otro lado, Cuba había anunciado una importante conferencia con la inmigración para los primeros meses del 2020 en La Habana, este año, ahora pospuesta por el COVID-19. A juzgar por la continuidad de esta política de acercamiento, ya por décadas, creo que podemos confiar que la conferencia y la política seguirán en pie, independiente de este aparente retroceso en la opinión pública cubanoamericana. Sigamos ahora a ver cuáles son los retos de la inmigración cubana en los Estados Unidos. Los cubanos no son una excepción, que el reto más importante que enfrenta cualquier emigración es insertarse con éxito al país receptor. Y en eso los cubanos han logrado un relativo éxito, con indicadores socioeconómicos que los sitúan por arriba de otros grupos latinos, aunque no de todos los inmigrantes, y a veces cerca de la media nacional, sin olvidar que la inmigración cubana ha sido afortunada en las facilidades que el gobierno estadounidense les ha brindado para el proceso de adaptación a la nueva sociedad. También es cierto que el enclave de Miami se ha nutrido de un capital humano considerable que ha emigrado de Cuba desde las clases medias al principio de la revolución hasta los emigrados más recientes con relativamente alto nivel educacional. Los cubanoamericanos han logrado ganar una notable influencia política en la zona de Miami, ocupando, inclusive a nivel nacional, ocupando puestos electos y administrativos desde el nivel local hasta el federal, en gran parte por su utilidad funcional en la política contra Cuba, pero sin duda también por sus talentos en la organización política. El enclave cubanoamericano también funciona dentro de una zona urbana con oportunidades en el comercio y la banca hacia Latinoamérica, en la que muchos cubanos han tenido éxito. Para ser justos, este capital humano cubanoamericano también ha demostrado sus talentos y su tesón, con éxitos en numerosos renglones de la sociedad estadounidense.
Todos estos factores se conjugan, como decía al principio, para crear una incorporación relativamente exitosa en la sociedad estadounidense. En cuanto a sus retos a nivel de la problemática a diario, hay dos que se pueden diferenciar claramente de los retos que compartimos con el resto de la sociedad en general. Esos retos que se destacan son, primero, una alta proporción de mayores de 65 años, el 27%, mientras otros grupos latinos y la población en general rondan por casi la mitad de esa cifra, 16%, dentro de una sociedad con inmensas deficiencias en su asistencia para todos los ancianos. Y segundo, la débil cobertura en seguros de salud. Es notable en este contexto que Hialeah, la ciudad cubanoamericana por excelencia y la de mayor concentración de cubanoamericanos en todo el país, también se conoce como la ciudad con mayor proporción de personas bajo la cobertura de Obamacare, una ley que, como he dicho, está en peligro. La inmigración también sufre de otros problemas sociales, pero no existen suficientes datos para abundar en las diferencias que puedan existir en estos en comparación con otros latinos o la sociedad en general. El principal factor, en mi opinión, que merece análisis como un reto para todos es la relación de la inmigración con Cuba. Las encuestas de FIU mencionadas anteriormente indican que más del 70% dejaron a sus familiares en la isla, por lo que el interés en mantener los lazos está enraizado. Es decir, gran parte de la inmigración mantiene un poderoso deseo de mantener lazos con Cuba. La pregunta es entonces cómo se van a desenvolver esos lazos y cuáles serán los retos que enfrenta la comunidad para lograrlo. Inicialmente uno puede casi descartar de este análisis de retos los que puede enfrentar la extrema derecha cubanoamericana, no porque ellos sean de poca importancia. Todavía la derecha estadounidense los utiliza a ultranza para tratar de derrocar el gobierno cubano, sino precisamente porque dependen de la política estadounidense. Y el peligro de un recrudecimiento del embargo, bloqueo o de una agresión armada son, por el momento, con la elección de Biden, prácticamente imposibles. Los retos de la izquierda tampoco se examinan mucho en este ensayo. Aunque hay cubanoamericanos progresistas, no existe algo que se pueda llamar un sector progresista. Las organizaciones progresistas son mínimas, aunque valientes, y tienen escasa influencia sobre la opinión pública cubanoamericana o la estadounidense en general. Lo más probable es que esos cubanoamericanos, si tienen alguna actividad política, sobre todo los descendientes, ya se han integrado a organizaciones y esfuerzos de izquierda en la sociedad estadounidense, incluso para abogar por un cambio de política hacia Cuba. Tampoco podemos olvidar que en los Estados Unidos se puede ser progresista en muchas cuestiones y aún así haber adoptado, muchas veces inconscientemente, el discurso ultracrítico hacia Cuba que prevalece en gran parte de los dirigentes políticos y de la prensa, algo que también se refleja en la incesante desinformación sobre Cuba disponible aquí en los Estados Unidos. Entre esos dos extremos de opinión se encuentran organizaciones o individuos con cierta proyección en la inmigración que abogan de alguna manera para eliminar el socialismo en Cuba, pero con distintas tácticas. Quizás el único término para nombrar este sector sería moderados, de nuevo en el uso estadounidense de esta palabra. Los más derechistas de ese sector esgrimen tácticas como usar el embargo como carta de negociación con el gobierno cubano, dirigidos por el gobierno de Estados Unidos, algo que es inaceptable para Cuba. Suponiendo que Biden adoptará una política de mejorar las relaciones, que sería lógico, el reto que estos se encuentran será principalmente la respuesta de Cuba a esos esfuerzos. En la medida que se enfoquen primero en desmantelar el embargo, es probable que Cuba tratará con esas organizaciones, ya que su gestión estaría en contra del embargo
y serían también un obstáculo a los que persiguen medidas más radicales de derecha. Pero los retos principales para ellos serán, primero, la extrema derecha que los amenazará, y segundo, que el gobierno cubano en ocasiones se tendrá que defender con medidas de control hacia sus posibles colaboradores en la isla, medidas que por supuesto se denominarán de represión en la prensa estadounidense, y posibles restricciones también de sus visitas a Cuba si es que son para perseguir propósitos de derrocar el sistema socialista. Este es un tema muy complejo y delicado porque pone en la balanza el dilema de la libertad de expresión y debate en Cuba contra la necesidad de defender legítimamente el modelo socialista y sus logros. Esos que son más centristas por lo general se proponen o aparentan proponerse impulsar cambios en la realidad cubana, no en todo el sistema, en asuntos que son de legítima preocupación, como fortalecer el camino hacia una economía mixta, impulsar una prensa más vigorosa y crítica, mayor libertad de expresión y debate en esa prensa y en las redes sociales, una burocracia más transparente y menos burocrática, un mejor cumplimiento de los principios de la nueva Constitución del 2019 y temas como los innegables remanentes de discriminación y abusos raciales y contra las mujeres en la sociedad cubana. Estos objetivos en manos de sectores emigrados se confunden con aspiraciones, metas y esfuerzos actuales de la sociedad cubana y de su dirigencia, así como de cubanoamericanos progresistas pero formados en los Estados Unidos, algo que, como dije anteriormente, imparte una perspectiva bastante distinta a la que existe en la isla. Por ejemplo, mis dos hijas adultas y muchas de sus amigas reflejan este sector, ya que simpatizan con los logros de la revolución, pero se confunden con los incesantes y distorsionadas críticas que emanan de los líderes liberales políticos y hasta algunos de los progresistas y de casi toda la prensa. También me parece, a mí, emigrado desde el 61 y viviendo fuera de la isla, que una parte no insignificante de la juventud en Cuba, que no vivieron las primeras décadas de la revolución y sí vivieron las dificultades y sacrificios de la crisis económica después del derrumbe de la Unión Soviética, sienten desencanto y preocupación sobre el retraso de reformas prometidas en el modelo cubano, pero hoy en día muy demoradas. El reto entonces será de ambas partes, Cuba por una parte y la inmigración más sensata y progresista por la otra. Estos últimos tendrán que separarse claramente de los objetivos de cambio de régimen encubierto de algunos de los sectores supuestamente moderados y perseguir sus metas progresistas dentro de la sociedad socialista y respetando sus procesos en la implementación de las reformas prometidas, por muy distintos que sean esos procesos a donde la sociedad donde ahora vivimos. El reto para Cuba será que muchos de los partidarios de estas gestiones son de buena voluntad y persiguen metas justas y acorde con las necesidades del país, con honestidad, pero tienen una formación política progresista a la americana, que no es lo mismo que la de Cuba, y también vienen mezclados con sectores cuyo objetivo sigue siendo el cambio de régimen. Los retos serán difíciles para ambas partes. Muchas gracias.